Hola a todos. En esta videopráctica trabajaremos con cajas acústicas y filtros pasivos. En este primer apartado comenzaremos midiendo la impedancia de las cajas acústicas DAS PF115 y DAS Factor 8. Para ello, tal y como se aprecia en el esquema, conectaremos las pinzas del medidor de impedancia Promax PE005 a las clavijas correspondientes para ver la impedancia de la DAS Factor 8. Para medir en la caja acústica PF115 será necesario emplear una ficha de empalme de 4 pasos para poder diferenciar los diferentes pines del conector Spicon. Esta altavoz no posee filtro pasivo, por lo que se medirán los graves entre los pines +1 y -1 del conector Spicon y los agudos entre los pines +2 y -2 del mismo conector. Una vez realizadas estas medidas, mediremos también la impedancia de dos cajas acústicas DAS Factor 8 conectadas en serie y también en paralelo. Para estas mediciones será necesario usar un cable auxiliar en el caso de la conexión en serie y una ficha de empalme de 2 pasos en el caso de la conexión en paralelo, tal y como se muestra en el esquema. Para comenzar, mediremos la impedancia de dos cajas acústicas DAS Factor 8, ya que posteriormente usaremos ambas. Para ello, usaremos el medidor de impedancia Promax P005 conectando la pinza roja a la clavija roja y la pinza negra a la clavija negra. Seleccionaremos la escala de 20 ohmios, ya que lo esperado es alrededor de 8, y pulsaremos el botón de Test On para comenzar la medición y nos mostrará en pantalla el resultado. Haremos igual con la otra caja acústica. A continuación, mediremos la impedancia de las cajas acústicas empleadas anteriormente, conectadas en paralelo. Para ello, usaremos un cable para conectar la clavija positiva de cada caja a una ficha de empalme, y de igual forma con las clavijas negativas. De esta forma, podremos medir la impedancia conectando las pinzas del medidor en los extremos de la ficha y seleccionando la escala de 20 ohmios. Continuaremos realizando la medida en serie. Para ello, realizaremos un puente entre la clavija positiva de una caja y la negativa de la otra. Para que sea más cómodo a la hora de medir, hemos utilizado una ficha de empalme tal y como se aprecia, pero también podríamos haber puesto las pinzas directamente a su clavija correspondiente. Para concluir este apartado, hemos medido la impedancia de la caja acústica DAS PF115, la cual, como hemos ya comentado, no posee filtro pasivo. Posee un conector Spicon, el cual es robusto y fiable. Para realizar las mediciones usaremos una ficha de empalme y colocaremos la pinza roja al pin +1 y la pinza negra al pin -1. De esta forma tomaremos la medida de los graves. A continuación, tomaremos la medida de los agudos, colocando la pinza roja al +2 y la pinza negra al -2. En este caso, será necesario seleccionar la escala de 200 ohmios para visualizar en pantalla la medición. En la siguiente tabla podemos ver los diferentes resultados obtenidos. Como podemos observar, la impedancia entre los pines +2 y -2 es mucho más elevada. Eso se debe a que la bobina de la bocina tiene muchas espiras y la componente inductiva es mayor, es decir, tiene más ohmios. Por lo tanto, al sumarlo con la componente resistiva, nos da un valor tan elevado. En esta segunda parte de la práctica, realizaremos la instalación de un filtro pasivo de 2 vías. Para ello, usaremos un teléfono móvil con conector mini jack, que irá conectado a la entrada del canal 2 de la mesa de mezcla Acoustic Control MX33, con conectores RCA. De esta saldrá la señal por la salida de máster, que está conectada al canal A de la etapa de potencia DAS E2. En la salida del canal B de la etapa conectaremos una resistencia de 8,2 ohmios y la salida del canal A conectaremos la entrada del filtro pasivo de 2 vías. Del filtro diferenciaremos la salida de grave y la salida de agudo del conector Spicon gracias a una ficha de empalme. Para realizar la instalación del filtro pasivo de 2 vías, comenzaremos conectando un mini jack al teléfono móvil que usaremos como fuente de sonido. Este irá conectado a la mesa de mezcla por la entrada fono del canal 2. De la mesa sacaremos la señal por la salida máster, de conector RCA,
y llegará a la etapa de potencia por el canal A, con conector jack. A la salida del canal B de la etapa conectaremos una resistencia de 8,2 ohmios simulando un altavoz, y la salida del canal A conectaremos un cable que llevará la señal hasta la entrada del filtro pasivo de 2 vías. En el filtro podemos diferenciar la entrada, que sería el cable verde, la salida de agudos y la salida de graves. La salida de graves irá conectada a una ficha de empalme que conectará con los pines -1 y +1 del conector Speakon de la caja acústica. Por otro lado, la salida de agudos irá conectada a los pines -2 y +2 del mismo conector. Una vez realizada la instalación, conectaremos la mesa de mezcla y ajustaremos el PFL. Para ello, seleccionaremos el canal 2, pulsaremos el botón de PFL y subiremos el fader del canal seleccionado. Conectaremos la música en el teléfono y con el potenciómetro regularemos la ganancia hasta que obtengamos un resultado entre 0 y -3 decibelios. Una vez ajustado, quitaremos el botón de PFL y con el potenciómetro de máster sacaremos la señal. A continuación, comprobaremos cómo el filtro pasivo realiza la separación de frecuencias en las vías correspondientes. Para ello, primero desconectaremos la vía de agudo y dejaremos solo los graves del pin +2 y -2. Haremos lo mismo con los agudos, dejando conectados los pines +1 y -1. Para concluir, miraremos la respuesta en frecuencia de un filtro pasivo. Para ello, utilizando la instalación anterior, cambiaremos la fuente de sonido por ruido rosa procedente de un ultracurve DSP-8024. Conectaremos el ultracurve a la mesa de mezcla, que mandará la señal a la etapa de potencia. La salida de la etapa irá conectada a la entrada del filtro de 2 vías, conectado a la caja acústica con el conector Speakon. Para realizar la medición, usaremos el mismo ultracurve usado como fuente de sonido, el cual irá conectado al filtro de 2 vías con un cable con conector Canon y pinza de cocodrilo al otro extremo. Posteriormente conectaremos el ultracurve a un filtro de 3 vías, conectando la pinza negra a la masa común e iremos cambiando la pinza roja en función de si medimos los graves, los agudos o los medios. Este filtro irá conectado al de 2 vías por la entrada de este. Primero ajustaremos los parámetros en el ultracurve, tal y como se muestra en la imagen. A continuación, mediremos la frecuencia de corte inferior de la vía de agudo en el filtro de 2 vías, y el resultado en pantalla es el siguiente. Para saber cuál es la frecuencia de corte, mediremos con los cursores la media y la restaremos 3 decibelios, y buscando ese resultado en la gráfica podremos tener la frecuencia. En el caso de la frecuencia de corte superior de la vía de graves, hemos obtenido la siguiente gráfica. Como podemos observar, no tiene. Esto se debe a que no está filtrando los agudos por la vía de graves. Pasaremos ahora al filtro de 3 vías. Mediremos la frecuencia de corte superior en la vía de graves, obteniendo la siguiente gráfica. También mediremos en la vía de agudos la de corte inferior. Y para concluir, la frecuencia de corte inferior y superior de la vía de medio. En la siguiente tabla podemos observar los resultados obtenidos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.